Buenos días, estimados alumnos de segundo de secundaria. Vamos a continuar con el tema que la clase pasada estábamos viendo, que era acerca de las instituciones metropolitanas, o sea, instituciones que eran gobernadas y funcionaban desde España directamente. Ahora, ya sabemos la importancia, para qué servían, quiénes componían estas instituciones metropolitanas. En esta clase vamos a continuar, pero con las instituciones a nivel local, o sea, las instituciones que se establecieron en el virreinato, en el mismo virreinato. A ver, no olvidemos, la máxima autoridad en el virreinato del Perú, ya sea virreinato del Perú, virreinato de México, Nueva Granada, en general, cualquier virreinato, la máxima autoridad es el virrey. Es el representante del rey de España en el virreinato, o sea, en su colonia. El virrey representa la máxima autoridad en la colonia. El virrey era elegido por un consenso. ¿Entre quiénes? Entre el mismo rey de España y el Consejo de Indias. No olvidemos que para que el virrey sea elegido como virrey y sea enviado a alguna colonia, tenía que decidirse, tenía que debatirse entre lo que pensaba el Consejo de Indias y lo que pensaba el rey de España. Y entre los dos llegaban a un acuerdo y elegían al virrey. A ver, ¿qué función cumple el virrey en este caso en el virreinato del Perú? El virrey va a presidir la Real Audiencia, ¿ok? El virrey está encargado de la parte económica. El virrey, claro, va a ser asesorado, porque el virrey no va a estar en todos lados, por lo tanto, el virrey va a tener asesores. El virrey tiene la obligación de proteger y velar por la seguridad de los nativos. Y cuando el virrey acaba su gobierno, siempre pasaba por el juicio de residencia. Recordemos, el juicio de residencia es un balance de lo que hizo el virrey en su gobierno. Cuando el virrey está a punto ya de acabar su periodo, le hacen o le aplican el juicio de residencia, en el cual se va a ver si es que el virrey incurrió en corrupción, robó, si es que las cuentas están claras y si es que cumplió lo que había eh, prometido o si cumplió con todas las obligaciones que él tenía. En ese juicio de residencia sale todo. Las audiencias, la famosa Real Audiencia, que es otra institución virreinal. ¿Qué hacía la Real Audiencia? ¿Cuál era su función? La función de la Real Audiencia era impartir justicia, aplicar justicia en todos los territorios del virreinato. ¿Ok? En la Real Audiencia estaba presidida por el virrey, pero no solo era virrey, también estaban los famosos oidores. ¿Ok? El virrey con los oidores, que vendrían a ser los jueces. La audiencia más importante es la audiencia de Lima, pero no solo hubo audiencia en el virreinato del Perú, hubo audiencias en toda América del Sur. Por ejemplo, tenemos a la audiencia de Panamá, a la de Lima, a la de Santa Fe de Bogotá, a la de La Plata de las Charcas, lo que vendría a ser Bolivia, audiencia de Quito, audiencia de Chile, Buenos Aires, Caracas y Cusco. Todas estas fueron las audiencias instaladas en diversos países de América del Sur. Vuelvo a explicar. La audiencia tiene como objetivo aplicar justicia. Por lo tanto, es el máximo tribunal de justicia en el virreinato. En el virreinato. Esa es la función de las audiencias. Es como si fuera la Corte Suprema, el Poder Judicial, tiene esa función. Aquí vemos una reunión en la cual está presidida por el virrey y por los oidores,
que son los jueces que trabajaban en la Real Audiencia. Si retrocedemos un poco en el tiempo y tratamos de llegar al origen de las audiencias nacen en España, exactamente en Castilla. No olvidemos, la audiencia tiene funciones judiciales. La primera audiencia va a ser implantada en Valladolid. ¿Ok? En Valladolid. ¿Por quién? Por Enrique II de Castilla. En 1494, ¿ya? Isabel la Católica, o sea, los reyes católicos van a dividir esta audiencia en dos. En la audiencia de Valladolid y la audiencia de la Ciudad Real. Con Carlos V se instala la audiencia en Zaragoza. Se llama la Audiencia de Aragón y se va a ubicar en la ciudad de Zaragoza. Mientras que su hijo Felipe II, hijo de Carlos I o Carlos V, va a crear varias audiencias en España. Así que la institución de la audiencia no era nueva, ya tenía varios años de antigüedad, y ya se había aplicado en España. Y como funcionaba, también se aplicó en el virreinato, en todos los virreinatos de España, ya sea en América o en Asia. ¿Ok? En América se va a aplicar la primera audiencia en Santo Domingo. ¿Okay? En Santo Domingo se crea la primera audiencia en América. Luego se va a extender estas audiencias en toda América y en las Filipinas, en los gobiernos de Carlos I y su hijo Felipe II. No olvidemos, Filipinas también era una colonia de España. No solo América fue colonia de España, también Filipinas, ubicado en Asia. ¿Cómo estaba compuesto la Real Audiencia? No olvidemos, la Real Audiencia estaba compuesto por oidores. Los oidores son conocidos como los jueces. ¿Ok? ¿Quiénes más comprendían la Real Audiencia? Algunos alcaldes del crimen, que vendrían a ser como comisarios, como policías, o sea, como comisarios, el jefe de una comisaría. ¿Ok? Ellos vendrían a ser los alcaldes del crimen. Esta composición de los miembros de la Real Audiencia se aplicó en España, en México y en Lima. ¿Okay? Por lo tanto, los que trabajaban en la Real Audiencia eran los siguientes. Un fiscal, ¿okay? Que vendría a ser el juez, alguacil mayor, que vendría a ser un comisario, un jefe policial, un relator, el que lee los textos, un escribano, que vendría a ser el que registra todo lo que se habla en la Real Audiencia, y un portero, que es el encargado de abrir las puertas del lugar llamado donde se va a crear o donde se creó la Real Audiencia. La Real Audiencia es un lugar físico, un lugar tangible, que tiene una función, actúa de poder judicial. Todos ellos comprendían a los funcionarios que trabajaban en la Real Audiencia. Esa es la composición de la Real Audiencia. ¿Cuáles eran las funciones de la Real Audiencia? De forma específica, ya no de forma general, de forma específica. ¿Qué funciones le competían y hasta dónde podían llegar la Real Audiencia? Por ejemplo, la Real Audiencia aplicaba juicios civiles y criminales. ¿Ok? Si es que el tema era controversial y no se llegaba a un veredicto final, a una acusación, esto podía apelarse y llegar hasta el Consejo de Indias. No nos olvidemos que la máxima institución a nivel de España y que estaba hasta por encima de la Real Audiencia a nivel de justicia
es el Consejo de Indias, que el Consejo de India es a nivel macro. El Consejo de India se encarga de los temas judiciales, sí, a nivel de todas las colonias, claro, por lo tanto tenía un mayor peso que la misma Real Audiencia. Así que cuando había un fallo controvertido y no había una condena, esto iba ¿a dónde? Al Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias tomaba la decisión final. La Real Audiencia podía aplicar la fuerza para poder capturar al sospechoso, claro que sí podía. Habían problemas entre la Real Audiencia, los eclesiásticos y los laicos, claro que también habían problemas. Y la Real Audiencia tenía que darle solución. También la Real Audiencia conocía de los problemas de las encomiendas, del juicio a nivel de los religiosos, de los católicos, también. También tenía preparación en esos casos, que eran casos especiales y que no debían ser aplicados de la misma forma que un caso civil. En el caso de los eclesiásticos y de los juicios y de las encomiendas, tenía que verse de forma específica, eran casos especiales que tenía que verse con mucho detenimiento para dar un veredicto. ¿Qué ocurría si es que el virrey o el mismo gobernador eh, tenía un veredicto? ¿Podía apelar o no podía apelar? Sí podía apelar. Podía apelar y podía hacer que se vea su caso, que se vuelva a investigar el caso. Así que la función de la Real Audiencia fue muy importante, era el máximo tribunal judicial en el virreinato. Pero por encima de la Real Audiencia estaba el Consejo de Indias, que también administraba justicia, pero a nivel global. ¿Qué pasaba en el caso que el virrey, que era uno de los miembros más importantes de la Real Audiencia, moría o era vacado? ¿Qué pasaba? La costumbre de la Real Audiencia era que si el virrey era asesinado, si moría por enfermedad o si era vacado, ¿qué pasaba? El oidor, que es un juez de la Real Audiencia, el oidor más antiguo, podía reemplazar momentáneamente al virrey. Esa era la costumbre y ese era el derecho que tenía un oidor. En caso el virrey muera por enfermedad, porque fue asesinado o porque lo vacaron, el juez más antiguo, que se le llama oidor, lo reemplaza automáticamente. La Real Audiencia no solo impartía justicia, también aconsejaba a los virreyes y a los gobernadores en lo que es gobierno y en lo que es la parte de hacienda, o sea, la parte económica. La Real Audiencia debía también velar, así como el virrey vela por la seguridad de los indígenas, la Real Audiencia también debía atender los pedidos respecto a la protección de los indígenas. O si de repente los indígenas recibían maltrato, los indígenas se podían quejar ante la Real Audiencia por los maltratos. La Real Audiencia también podía prohibir que se lean ciertos libros prohibidos, como por ejemplo en el Índex, que son los libros prohibidos por la Iglesia Católica. Sí, la Real Audiencia también podía prohibir que se lean libros prohibidos, o podía prohibir que se circule por tal lugar, ¿ok? Como especie de limitación de libertad de movimiento o libertad de tránsito. También lo podía hacer, ya que era el máximo tribunal de justicia. Así que la Real Audiencia y el virrey jugaban un papel muy importante a nivel de justicia. Van a haber clasificaciones de las reales audiencias. Van a haber reales audiencias virreinales, que son las que se aplicó en el Perú y en gran parte de América.
van a haber audiencias pretoriales que se aplicaron, por ejemplo, en Santo Domingo, en Panamá, en Manila, en Asia, en Chile, en Guatemala, entre otros. Y van a haber audiencias subordinadas. Estas van a estar presididas por un presidente letrado, ¿ok? Van a haber poderes y van a haber asuntos que le va a competir a esta audiencia subordinada, como por ejemplo asuntos de parte civil, eclesiástico, de guerra y de economía. Por ejemplo, tenemos la audiencia subordinada de Guadalajara, México, Quito, Ecuador, Charcas, Bolivia, Panamá, Caracas, Venezuela y Cusco. Van a haber 3 tipos de audiencias. Muy bien, esto vendría a ser todas las instituciones, bueno, gran parte de las instituciones locales o virreinales que se estableció en el Perú y en todas las colonias que fueron de España. Esto sería todo, nos vemos en una siguiente clase.